Peppa.es. Era tarde en la noche en el corral de Peppa Pig, donde los cerdos dormían cómodamente en sus camas. De repente, comenzaron a escucharse ruidos extraños afuera, y una luz brillante entró al cuarto. Peppa despertó, preguntándose qué era ese ruido extraño. Gracias al ruido fuerte, George también despertó. Cuando los cerditos llegaron a la ventana para ver qué pasaba, vieron una nave espacial gigante flotando sobre la casa de los Pig. Inmediatamente, fueron al cuarto de mamá y papá Pig, para avisarles que había una nave alienígena afuera. Pero el papá Pig dijo que eso solo podía ser una broma, probablemente un globo meteorológico, y les pidió que volvieran a la cama, antes de que se les quemara el tocino. La mamá Pig también estaba molesta, diciendo que eran las 3 de la mañana, y que esos dos tontos los habían despertado. Ahora no podrían ver dibujos animados de terror nunca más. Pero Peppa insistió en que habían visto una nave espacial. Justo entonces, escucharon un ruido raro abajo. El papá Pig dijo que era un ladrón, y agarró su escopeta para ir a revisar abajo. Dijo que iba a arrancarle la cabeza al ladrón. Luego les pidió a todos que se quedaran en el cuarto para llamar a la policía, y siguió decidido con su escopeta en mano para buscar al intruso. Pero lo único que encontró fue a Madame Gazelle en la sala, comportándose de forma extraña. El papá Pig le preguntó qué hacía en su casa a las 3 de la mañana, pero ella no dijo nada, solo lo miró. El papá Pig dijo que iba a hacer las cosas a su manera, y le disparó a Madame Gazelle. What are you? Lo que pasó luego fue que Madame Gazelle se transformó en un monstruo, y comenzó a controlar al papá Pig. En ese momento, una figura extraña apareció detrás del papá Pig, y él le dijo que se fuera. Luego disparó contra esa figura. Mientras tanto, en el cuarto, la mamá Pig se preguntaba por qué el papá tardaba tanto, y se asustó al escuchar el disparo. Les dijo a Peppa y George que se quedaran en el cuarto, y que ella iría a ver qué estaba pasando. Fue entonces cuando vimos a un pequeño alienígena, escondido detrás del armario. Poco después, el alienígena apareció transformado en el papá Pig, y comenzó a llamar a los cerditos para mostrarles algo. Peppa, inocente, se acercó sin prever el peligro. Nothing here. Cuando papá y mamá Pig llegaron al cuarto, se dieron cuenta de que Peppa había desaparecido. La escena cambia y vemos a Peppa despertando dentro de una máquina extraña. Pronto se dio cuenta de que no estaba sola, pero misteriosamente la máquina se apagó, y ella logró salir. Comenzó a caminar por el lugar, y pronto descubrió que algunos de sus amigos también estaban atrapados allí. Después de caminar un poco más, finalmente se dio cuenta de que ya no estaba en la Tierra, sino dentro de la nave espacial que había visto flotando afuera de la casa. Luego de husmear, a Peppa la atrapó uno de los aliens y la noqueó, de un solo golpe. Empezaron a experimentar con Peppa luego de quitarle la máscara, que su función era como la anestesia, el aliento sin signos de remordimiento. Procede psíquicamente. La operación con Peppa la terminan masacrando, con ganchos, sierras, motores, y dejan a Peppa inconsciente del dolor. El gancho robótico sigue tocando piezas cerebrales de Peppa hasta desconfigurarla por completo, mientras vemos en la pantalla lo posible de cómo podría quedar Peppa. La máquina empieza a hacerle rayos X para ver qué más podría mutar del cuerpo de Peppa Pig, manipulándola con una navaja, reduciendo los sentidos de Peppa, y observamos cómo disfruta o cómo esta máquina tiene obsesión con investigar cada rincón de la cerdita. Ahora transforman y usan rayos electromagnéticos en el cuerpo de Peppa Pig, manipulando cuerpo y mente. Pero parece que este experimento falló. Convirtieron a Peppa en algo más maligno, en un ser .exe que acaba con todos los presentes. Ahora Peppa se convirtió en una amenaza tanto como para los aliens que como para los humanos, pudiendo usar incluso la telequinesis a lo Darth Vader. En el próximo drama, Peppa vuelve a casa, pero el papa tonto parece creer que solo está rara y traumada por el secuestro ninja. Pero Peppa parece estar peor de ahí. George de una sabe que nada de esto está bien desde que apagan la luz. George, I am going to swallow your soul. Se ve lo traumatizante que es Peppa y lo malévola. George corre a advertirle a la madre, que parece que está jugando Minecraft, a advertirle que Peppa tiene al diablo adentro, pero Peppa ya llegó y con sus poderes la deja inconsciente. George corre por toda la casa, y la que responde es la misma Peppa, como si tuviese control de todo lo que existe y manipula la realidad de George.
Peppa crea un pentagrama y usa a la madre como sacrificio, y la vuelve igual que ella. Peppa no parece ser un alien, más bien parece un demonio, y mientras papá escucha los sonidos, se dirige a ella, que parece tener a su hijo George en la boca, y el papa tonto, aún viendo que la boca le mide 3 metros de ancho, le pregunta qué hace con el pequeño, y ella se lo traga completamente. Le da una bofetada y Peppa le hace un 3/4 al papa cerdito, y Nama Peppa finaliza con él. Y así acaba lo que un día fue una hermosa familia. Crash outside of town. Now to Officer Carl, who is giving a live press conference.